hay una serie de experiencias que está viviendo la iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo. Usted y yo estamos viviendo experiencias que posiblemente nunca se han vivido. Y usted y yo tenemos que tener criterios. Usted y yo tenemos que desarrollar una manera de pensar como somos cristianos, basados en las escrituras, en los conceptos bíblicos. Hay un sinnúmero de experiencias que estamos viviendo que nos están empujando a tomar decisiones. Y usted y yo tenemos que no solamente tomar decisiones, tenemos que tener un criterio sólido, basado en la palabra del Señor, porque vamos a ser confrontados. Claro. Las experiencias que nosotros hemos vivido con el Señor no son solamente para beneficio propio, sino que Dios nos ha encargado, nos está demandando que nosotros nos pronunciemos y vivamos de acuerdo a esa palabra. Es importante. Cuando Jesucristo estableció el ministerio, el que sería el ministerio de la iglesia, habló directamente de que este evangelio sería predicado por testimonio. Usted y yo tenemos que andar con nuestro testimonio arriba, agarrado todo el tiempo y estando siempre dispuestos a presentar y a contender ardientemente por nuestra fe y por aquello que es nuestro testimonio, que no es otra cosa que nuestro modo de vida, que lo que hemos creído, que lo que se nos ha metido por dentro y ahora es lo que realmente nosotros somos. Gabo y mis queridos hermanos y amigos, hay una palabra que la hemos estado escuchando muy frecuentemente en estos últimos días. En este último tiempo hemos estado escuchando mucho la palabra objetor por conciencia. ¿Somos nosotros objetores por conciencia en algunos casos? Pues quisiéramos discutir un poco esta palabrita de ser objetor por conciencia, porque ¿seré yo un objetor por conciencia? Pues usted y yo estamos viviendo una experiencia muy particular en este tiempo. Y es que el gobierno ha decidido utilizar un mecanismo, o ha presentado un mecanismo para ofrecerle protección al pueblo. Y el mecanismo que ha utilizado es introducir un poco de una sustancia dentro de su cuerpo. Los entendidos entienden. Una sustancia, introducirla dentro del cuerpo para de esta manera proveer, proporcionar, administrar una protección a un pueblo que está vulnerable, que no tiene protección, conforme a la apreciación del gobierno. Y ahora hay un sinnúmero de personas que han decidido, al enfrentar esta situación y al enfrentar la crisis que estamos viviendo, han decidido tomar en sus manos esa provisión de protección que hace y que provee, valga la redundancia, el gobierno. El gobierno está promoviendo, y hay muchas personas que por la información que han recibido han decidido aceptar esa provisión de protección que está suministrando el gobierno. Y hay muchas razones, hay un sinnúmero de razonamientos que hace el pueblo, que hace la gente con relación a lo que está viviendo, y toman una decisión. Claro. Hay mucha gente que ha tomado la decisión de participar de esta protección que nos ofrecen, y hay otras personas que han decidido no participar. Me gustaría recalcar que estas posturas son tanto para las personas que se identifican con una comunidad de fe, como los que no se identifican con una comunidad de fe. Claro. Vamos a tocar ambas partes, las vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad de hoy? No nos vamos a apartar, vamos a ver lo que esta sociedad, el pan nuestro de cada día. Amén. Tanto para los cristianos o para esas personas que no se identifican con la fe cristiana. Amén. Con el mayor de los respetos. Claro. Queremos identificar aquellos elementos o aquellos razonamientos que han tenido algunas personas, que los entendemos, que los comprendemos y que los aceptamos conforme a cada persona los presente. Claro. Escuche esto. Hay personas que han decidido participar del mecanismo de protección que provee el gobierno y el Departamento de Salud. Número uno, por temor. Hay gente que tiene temor o miedo a la muerte. Hay gente que tiene temor a enfermarse.
Hay gente que tiene temor a sufrir daño y legítimamente, movidos por el temor a contraer una enfermedad, a que un virus los ataque y los pueda llevar hasta unas consecuencias tan negativas como la muerte, pues han decidido tomar esa provisión que viene del gobierno, legítimamente. En ese grupo podríamos, como tú muy bien dices, decir que hay personas que no practican la fe, pero también gente que practica la fe y que por el temor a contraer una enfermedad, a morir, pues han decidido participar de esa protección que está haciendo provisión el gobierno. Hay personas que han decidido participar en otra instancia por el temor a hacerle daño a alguien, a afectar a un ser querido. Y en familiar, parte ha sido correcto, un familiar, ha sido la promoción que mucha de la propaganda del gobierno ha utilizado por ti, por los tuyos. Así que el gobierno ha utilizado esto y mucha gente ha comprado esta idea y legítimamente deseando proteger a aquellas personas vulnerables, a lo mejor dentro de su familia, que podrían ser afectados más severamente. A lo mejor una persona se siente muy saludable y piensa que a lo mejor no necesita tanta protección, pero teniendo en su círculo familiar personas más vulnerables, deciden participar de esa provisión de protección que provee el gobierno. Hay otro grupo que simplemente han decidido participar de la provisión del gobierno para simplificarse la vida. Hay personas que entienden que ha comenzado cierta presión de los gobiernos y del Departamento de Salud en este tiempo y han decidido para no tener las complicaciones que puedan venir y que vienen sin lugar a duda del no participar de ese sistema o de esa protección que ofrece el gobierno, pues han decidido, para no complicarse la vida, pues voy a participar. Esa decisión viene luego de las tantas restricciones que a medida que va pasando el tiempo, el gobierno ha puesto. Claro. Esa no era una opción cuando no era algo impuesto. Ni cuando era algo donde de cierta forma te arrinconaban a tomar esa decisión. Cuando no te arrinconaban a tomar esa decisión, tú todavía podías optar por no ceder o por no acceder, claro, a esa provisión de protección y de salud. Ajá. Pero aquí tenemos que entrar en que nuevamente esto estamos hablando de tanto los cristianos como los no cristianos. Hay cristianos que en un periodo de tiempo no sintieron la necesidad de introducir en su cuerpo este líquido, pero cuando los presionaron, me dijeron: necesito simplificarme la vida, claro, necesito ahorrarme un tiempo que me está costando hacer otras cosas, me voy a simplificar. Así que estas decisiones están sobre la mesa, son posturas que están sobre la mesa, pero que ya aquí se entró una donde es un poco, se cerró un poco el camino. Hay otras más. Y también me gustaría afirmar que hay otras personas que han decidido optar por esta protección o por esta provisión de protección porque su confianza los lleva a creer firmemente en la sabiduría de la ciencia. Y dicen: la ciencia tiene la capacidad absoluta de encargarse de estas crisis que pueden visitar nuestra sociedad. Estos son los pensamientos que nuestra sociedad está viviendo. ¿Cuáles más hay? Fíjate, ya ahí hemos incluido una serie de argumentos que hemos escuchado. Posiblemente usted también los ha escuchado. Algunos, a lo mejor usted ha escuchado algunos que nosotros no mencionemos aquí. Es posible que algunos de los que nosotros mencionemos aquí existan solamente en nuestra mente. No creo. Yo lo que quiero es que usted pueda entender en esta hora
que hay un sinnúmero de maneras de pensar y hay un sinnúmero de información que llega a nuestros corazones y nosotros vamos tomando decisiones. Como tú muy bien dices, hay personas que creen firmemente en que la manera de resolver el problema es con la ciencia, estrictamente. Pero todos estos que hemos mencionado, fíjate que coinciden o convergen en ellos personas del lado de la fe como personas que no necesariamente se identifiquen con la fe. Ahora, hay unas áreas o hay unos razonamientos también que son exclusivos de la iglesia, de gente de fe, de gente que ha decidido vivir vidas cercanas a Dios. Como por ejemplo, hay personas que tienen la percepción de que la sanidad divina se circunscribe a circunstancias particulares. Hay gente que piensa que estrictamente las enfermedades Dios permite que la ciencia las trabaje, pero cuando la ciencia llega hasta un punto y ya no puede escalar y ya no puede o ya no ofrece ninguna alternativa, ahí entonces entra el poder sanador de Dios. Cuando se convierte en imposible para los hombres, exacto, se convierte posible para Dios. Hay gente que tiene esa convicción y ya eso es estrictamente un grupo cristiano. Dentro de nuestra iglesia, hermanitos tuyos y hermanitos míos. Que tienen esa manera de pensar, que piensan que en el momento en que ya la ciencia no puede más, es el momento de Dios actuar. Pero que previo a eso, Dios permite que nosotros utilicemos la ciencia para manejar nuestros problemas. Claro. Ahora, hay otras personas también que también son dentro de este grupo, y es que piensan que en primer lugar, para nuestra salud, Dios va a utilizar los recursos humanos. La provisión que ya existe, de acuerdo a la sabiduría que Él le ha dado a los científicos. Hay gente que su fe está basada en que Dios le ha dado una sabiduría especial a los científicos y a la clase médica, y que por medio de los recursos humanos es nuestra responsabilidad primero acudir a ellos y después entonces acudir a Él. Que va muy ligada a este otro punto anterior. Claro. Que cuando ya este recurso humano no tenga la capacidad de proveerme lo que yo tanto necesito, pues ahora es el momento de Dios. Es el momento de Dios. Y yo respeto también ese punto. Claro. Es un punto lógico, pero porque la Biblia establece que Dios respeta la fe de cada ser humano. Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo: conforme a vuestra fe será hecho. Y si uno no cree que en los primeros pasos de alguna situación particular en términos de la salud, que Dios no va a obrar, que va a obrar primero la ciencia médica, pues conforme a nuestra fe, Dios no se va a meter ahí. No espere que Dios se meta en un lugar que usted piensa que no tiene la capacidad o que no quiere entrar. Así que Dios va a respetar eso, va a respetar la fe, y Dios no va a intervenir. No crea que Dios va a intervenir, no lo va a hacer, porque si usted y yo decidimos creer que Dios va a operar de un lugar hacia adelante, pues así tenemos que depender de si está dentro de su plan. Hacerlo de esa manera, pues lo va a hacer. Si no está dentro de su plan, algún día nos vamos a dar cuenta, algún día nos vamos a presentar delante de Él y Él nos va a decir: mira, fallaste en esto, cometiste un error aquí lo hiciste bien, o de esta manera era que yo quería que lo hiciera y lo hiciste de esta. Así que un día ya vamos a saber plenamente cuál era la manera correcta. Pero ya yo he podido identificar que mucha gente tiene esta manera de pensar. Hay otra manera de pensar dentro de la iglesia, y es que Dios, por medio de nuestras oraciones, por medio de una oración de esperanza que podemos nosotros presentar, por medio de esa oración, la mano de Dios se mete en la ciencia y camina Dios en paralelo con un procedimiento médico, con una provisión humana. Que Dios actúa cuando nosotros oramos, se mete. Y si ya nosotros hemos empezado algún procedimiento médico, pues entonces llamamos a Dios y Dios se mete en ese camino y va mano a mano, utilizando los mecanismos médicos con una dosis particular de su poder para hacer que ese procedimiento tenga éxito. Esa es la fe de alguna persona. Y nuevamente repetimos, Dios respeta la fe de cada cual.
Yo tengo un Claro, comentario, papi, y es con relación a la multiforme gracia de Dios. A lo largo de la historia, el Señor, a través de su palabra, ha establecido que Él no ha utilizado los mismos mecanismos y los mismos recursos por toda la historia. Dios no tiene una sola forma de trabajar. En el principio, con Adán y Eva, dice que el Señor Dios se paseaba por el Edén. Él estaba ahí con ellos. Y cuando tenía que hablar con Adán y Eva, pues Él hablaba allí en el Edén con Adán y con Eva. Claro. Posteriormente, dice la palabra que Moisés subía a un monte y allí se encontraba con la presencia del Señor. Estamos hablando del mismo Dios, con dos mecanismos distintos. Pero posteriormente a esto, Dios quería hablar con su pueblo y con las naciones y utilizaba a sus profetas. O sea, Dios ha trabajado con la sociedad y con el ser humano de distintas formas. No hay una forma de trabajar, hay muchas. También hay muchas fe. Hay distintos tipos de fe. Y quizás en otro episodio nosotros vamos a tocar más a fondo los niveles de fe. Son una realidad. Hay niveles de fe. Hay quienes operan en un nivel de fe, pero Dios los va a respetar todo. Y estos son pensamientos que la sociedad, tanto cristianos como no cristianos, pudiesen tener. Todos se respetan. Pero estos son los que iban a favor de esa provisión que el Estado le provee. Pero también queremos resaltar que hay quienes que siguen siendo parte de la sociedad, papi. Este es el punto que a mí me gustaría resaltar, y es que siguen siendo parte de la sociedad un grupo de personas que han desistido, que han tomado otra postura y otra posición. Siguen siendo parte de la sociedad. Claro. No son leprosos que tienen que estar fuera de la... Incluso a los leprosos Jesucristo se acercó a ellos. Pero no son los marginados, son parte de la sociedad. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un vecino, puede ser un amigo. Pero ¿cuáles son algunos de estos razonamientos por los cuales han habido personas que han decidido objetar ante esta provisión de protección? Hay personas que han decidido objetar, como tú muy bien dices, por muchas razones. Entonces, antes de mostrar algunas de ellas, yo quisiera reconocer que esta palabra objetar, objetor por conciencia, yo le he llamado que se ha convertido como en una caja negra donde mucha gente se puede meter ahí. Y ahí pueden haber personas que tienen fe y personas que no tienen fe. Personas que lo hacen por razones religiosas, personas que lo hacen por diferentes razones. Y vamos a discutir algunas de ellas. Hay personas que han decidido objetar la provisión que hace el gobierno de protección, que comenzó siendo protección que se decía que era 95% efectiva para evitar el contagiarse, pero esos números ya cayeron. Ahora la protección es para evitar morirte, pero tampoco ha logrado mucho éxito. Se están muriendo también. Han venido por etapas, porque primero uno era suficiente, después tenían que venir dos. Claro. Que con esas dos era que iba a funcionar la cosa, que ahí sí que se convertía en poderosa. Cuando vino la segunda, pues nos dimos cuenta pues que tampoco era 95 lo que nos habían prometido, y pues nos anunciaron la tercera, pero ya no es ni para no contagiarse, ni tampoco es para no morir, porque hay quienes tienen las tres y mueren. O sea, hay que presentar todos los puntos. Claro. Y eso es lo que queremos hacer. Esto es lo que se trata. Hay que presentar todos los puntos. Y hay personas que, viendo esta información, deciden levantar una banderita y decir, no, yo para allá no voy. Claro, claro. Así que hay personas
hay personas dentro de nuestra sociedad que han decidido objetar, algunos de ellos, porque han percibido un control más allá de lo normal de parte del gobierno. Hay personas que esa es su justificación, que ese es su razonamiento, que no quieren que el gobierno tenga un control más allá de lo que ellos estaban acostumbrados a que el gobierno ejerciera sobre ellos. Puramente eso. Y a la hora de defenderse dice, yo soy objetor por conciencia. En otras palabras, no me hablen más del tema, no quiero discutir esto, yo tengo la libertad de conciencia y quiero que me respetes esto, esta fue mi decisión. Hay gente que se han atrincherado en ese punto. Claro, y presentando el punto de que los están arrinconando, dice, entre más me quieran presionar para tomar esta decisión, más negado voy a estar yo. Claro. Porque no quiero que me obliguen a hacer nada. Hay otro punto que viene sobre esta plataforma. Y es que hay quienes han decidido optar por objetar porque piensan y pueden entender que este es un primer paso para lo que podría venir luego. Y deciden pensar y creer que esto puede ser un ensayo de lo que mañana puede ser algo mucho peor. Y quizás hoy es con relación a una puya, pero mañana puede ser con obligar a mis hijos, a los estudiantes, a estar de acuerdo y estar a favor de todo lo que tiene que ver con la identidad de género. Y que los obliguen en ese punto de llamarle a las niñas, llamarles que son niñas o varoncitos también, pues dicen, yo me voy a abstener desde ahora, voy a objetar desde ahora porque mañana no quiero que me obliguen a algo peor. Claro, o sea que hay gente que ha podido identificar que el gobierno está cruzando la raya un poco a un área en que ellos han pensado que no debe pasar esa línea. Así que algunos han decidido objetar porque han visto que el gobierno ha pasado una línea más allá y están velando por unos derechos que creen que ya se han alcanzado y que no están dispuestos a cederlos. Y que estrictamente hasta este punto podríamos decir que estas dos vertientes podrían ser personas tanto temerosas de Dios, gente de fe, como gente no necesariamente temerosas de Dios. Hay otras personas que han decidido entrar o objetar por razones de salud. Hay gente que por su condición de salud han decidido no participar de esa provisión que hace el gobierno para traer protección, porque resultaría en el balance de los positivos y de los negativos y de los pros y de los contras. En el balance resulta negativo o entienden que estarían más en riesgo al participar de esta provisión que hace el gobierno, entendiendo que no ha tenido el suficiente tiempo para ser estudiada. Los estudios a mediano y a largo plazo no se hicieron. Se hicieron solamente estudios a muy corto plazo, y los de mediano y largo plazo, que normalmente en una vacuna serían de 5 a 6 años en mediano plazo y de 10 a 12 años a largo plazo. Eso no ha ocurrido. Así que esa provisión de ese líquido particular no ha sido estudiado, y esa percepción que estas personas han tenido, que estas son realidades, ¿verdad?, han llevado a ciertas personas a tomar la decisión de objetar. No quiero participar de esto. Ahora bien, hasta aquí hemos llegado. Hablando de las posturas que quizás día a día nosotros estamos viendo por las noticias, que estamos viendo por nuestros familiares, hablando en nuestras reuniones y todo. Y cada una de ellas queremos respetarla. Tanto los que decidieron a favor como los que han decidido en contra. Los queremos respetar y desde esta plataforma decirle que no tenemos nada en contra de usted, que el Señor lo respeta y que nosotros también lo respetamos. Sin embargo, ahora queremos plantear y poner sobre la mesa un detalle que también es una perspectiva que yo no he escuchado a mucha gente hablar. Es más, yo no he escuchado a nadie hablar de ella. Y en el peor de los casos es que yo no he escuchado a la iglesia hablar de este punto que vamos a tocar en esta ocasión. Por eso, usted quédese pendiente aquí, porque ahora vamos a dar entrada
a una postura que quizás no es muy común ante los medios de comunicación, pero desde este medio los vamos a arrojar porque quizás alguien diga, así es que pienso yo, esa es mi fe, y yo no había escuchado ni a pastores ni a ministros compartir esta posición. Claro. Por eso la queremos plantear. Quédese con nosotros, papi. Amén. Arrójame luz. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, como muy bien dice Gabo, no he escuchado, yo tampoco, Gabo, inclusive escuchando a pastores, a ministros, a líderes conciliares, a evangelistas, a profetas, hablando sobre su postura de objetar esta provisión que hace el gobierno de protección. No he escuchado a nadie, he escuchado a muchas personas refugiarse en que son objetores por conciencia, atrincherados en ese lugar. Pues mire, yo quiero presentarle, o queremos en esta hora presentarle una postura distinta, basada en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que a veces tiene que salir alguien al frente y demostrar un tipo de fe para que otros vayan tras esa persona. Fíjate que cuando David enfrenta a Goliat, todo el mundo estaba lleno de miedo y nadie sabía cómo meterle mano, y la fe se había ido de sus mentes. Pero en cuanto David venció a Goliat, la Biblia dice que todo el pueblo de Israel salió tras los filisteos y los vencieron. Así que a veces hace falta que alguien demuestre su fe. Mire, en cuántas ocasiones yo he sido bendecido por escuchar a una persona dando un testimonio de fe. Cómo una persona ha declarado su confianza en Dios en alguna circunstancia particular, y cuando yo lo he escuchado me he llenado de ánimo y he dicho, en mi ser interno he dicho, así es que yo voy a actuar la próxima vez. A veces el testimonio de alguien es importante para que otros puedan escucharlo. A veces necesitamos el testimonio de alguien. Es importante que nosotros, los creyentes, profesemos nuestra fe porque alguien va a escucharlo. Y posiblemente usted no ha escuchado este punto de vista, y por eso es que queremos compartirlo con usted. No queremos obligarlo a que usted piense como nosotros, pero le vamos a decir cómo nosotros pensamos. Así es. No pretendemos tener toda la verdad en nuestras manos y ser los que tenemos el dominio de ella, pero este punto de vista que nosotros tenemos nos ha hecho bien en nuestra convicción. No lo decimos de la boca para afuera. No nació ahora cuando el gobierno hizo una provisión o presenta una provisión de protección, sino que llevamos ya tiempo viviendo con esta experiencia y no es un asunto nuevo. Ya nos hemos ejercitado en esto. Fíjense una cosa, lo importante de uno es ejercitarse en la fe, porque cuando tú te ejercitas en la fe, yo un día identifiqué que esto era una verdad bíblica y decidí comenzar a ejercitar el músculo de la fe. Y cuando vinieron problemas mayores, yo seguí ejercitando mi fe. Y cuando vino esta circunstancia más fuerte, ya yo estaba equipado. Ya yo estaba equipado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando David, escuche esto, cuando David se fue a enfrentar al gigante, ya él venía con bagaje. Claro. ¿Por qué? Porque él se había equipado en el campo para la batalla futura. ¿Por qué? Porque cuando venían a robarle las ovejas o a tomar posesión las ovejas, los osos y los leones, David le hacía frente. Y quizás aquel gigante de los filisteos tenía el tamaño de un oso y la boca de un león. Y cuando David lo vio, dijo, esto yo lo manejo al dedillo. Yo lo manejo. Al dedillo, esto es lo mío. Porque es necesario nosotros ejercitarnos con las cosas simples. Con las cosas simples. Con las cosas simples. Exactamente. Tenemos que aprender, por eso vamos a compartir un testimonio, cuál es nuestra fe. Pero esto no nació derrotando a un gigante, que es el que estamos viendo en estos días. En el día de hoy, este gigante está bajo nuestros pies. Pero empezó la batalla con un dolor de cabeza, ejercitando el músculo espiritual con algo pequeño. Y poco a poco esa confianza ha ido creciendo. Fíjate que no somos objetores simplemente por conciencia. Yo no estoy dispuesto a que me llamen un objetor por conciencia. Yo soy un poco más que un objetor por conciencia. Eso es una caja muy grande donde cabe mucha gente.
nosotros somos objetores por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es algo más específico. Somos objetores por la fe en Cristo Jesús y estamos confiados. Esta es la razón por la que objetamos. Porque no estamos dispuestos a participar de la provisión de protección que hace el gobierno, porque entendemos que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo la provisión para la protección plena, total y absoluta mía. Y de esta manera yo no necesito ninguna provisión para este campo particular. Escuche bien esto. Nosotros somos temerosos de las leyes. Primero temerosos de Dios, pero respetamos las leyes. Ahora, si hay una ley que me trate de imponer a mí tener que ir donde un hombre para yo recibir el perdón de mis pecados, yo voy a objetar esa ley. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo pagó un precio para que mi vida espiritual fuese restaurada plenamente. Así que mi problema espiritual, en Isaías 53 dice la Biblia que fue resuelto por Jesucristo. Jesucristo estableció, en Isaías 53, su sacrificio. La Biblia establece que el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. De manera que yo no necesito. Fíjate que hay pastores, hay sacerdotes. Yo podría ir donde uno de ellos a que me aconsejen, a que oren conmigo, pero el perdón de mis pecados está estrictamente fundamentado en una relación personal con Jesucristo. Sí. En la cual, si no existiese el pastor ni el sacerdote, yo puedo obtener directamente de Dios el perdón de mis pecados por medio de ese sacrificio. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Exactamente. Él es el mediador por él. Es la vía. Es la vía que ya está establecida. Y me gustaría añadir a eso que así como también nosotros no tenemos que pedir perdón de pecado con otro hombre, los elementos de nuestra sanidad también Jesucristo se encargó de ellos. ¿Qué pasa? Hay quienes piensan que la ciencia te va a ayudar y si la ciencia se queda sin opciones, ahí entra Dios. Pero hay quienes pensamos que Dios entra primero, que no necesitamos de nadie más, que no necesitamos otra alternativa que Dios desde el primer. Hay personas que dicen que cuando agotaron las consecuencias, las posibilidades, muy bien. ahí entra Dios. Hay quienes dicen, a mí esto me sorprende, la última palabra la tiene Dios. Hermano, discúlpeme, pero la primera palabra la tenía que tener Dios. Tremendo. No tienes que esperar a lo último, no tienes que esperar a las últimas consecuencias para buscar a Dios. Claro. Tú puedes desde el primer momento, y esa es la posición que nos ha hecho bien a nosotros. Claro. Desde el primer momento contar con el Señor. Y en la cruz también Jesucristo estableció provisión para nuestra alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. La provisión para nuestro espíritu está completa en la cruz del Calvario, en la dependencia de Dios. Yo no osaría poner mi confianza en un hombre y pensar que hay recursos humanos para yo recibir una provisión que Cristo hizo en la cruz por mí, a nivel espiritual. Sí, no. E igual mi alma, con el asunto de las emociones, fíjate que a cuántas personas yo le he dado un consejo, o cuántas personas me han dado consejo a mí, pero fuera de un consejo y de una ayuda emocional, de una provisión de conocimiento para nosotros manejar nuestras emociones, más allá de todo eso, Cristo hizo un sacrificio. Y de igual forma, por nuestra situación de salud, Jesucristo también pagó un precio, y la Biblia dice que por su herida, en Isaías 53, por su herida fuimos nosotros curados. Así que si Él ya hizo un sacrificio por eso, yo no ni siquiera pienso en la posibilidad de poner mi confianza en otra cosa que no sea en eso.
Porque creo y entiendo que estaría yo fallándole al Señor. Eso es una posibilidad. Ese es un tipo de fe que existe y que alguna persona puede tener. Y no podemos de ninguna manera descartarlo y obviarlo. Hay personas que creen firmemente en esto. Yo creo firmemente en que no necesito provisión alguna que me pueda prestar el gobierno. Ya yo tengo una provisión. Fíjese, quiero resaltar que esta manera de pensar no es un capricho. No es que no es una pataleta mía. Ni tampoco es algo que he sacado de la nada. Ni un deseo de llevar la contraria. Claro, y no nació con este evento que estamos viviendo. Hace años ya venimos trabajando con esta idea, experimentando esto, no participando de ciertos elementos de la ciencia médica, porque estamos confiando plenamente en el Señor, en que Él va a ser nuestro sanador. Y cuando viene algún síntoma, alguna condición, inmediatamente lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y proclamamos la palabra y decimos: Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay personas, yo he escuchado muchas personas que dicen eso, pero a la hora de la verdad, cuando le he sacudido el piso debajo de sus pies, inmediatamente corren a la ciencia médica. Hay una gran diferencia ahí. Se le metió fuego a las convicciones, a la construcción que levantaron, le metieron fuego y era de hojarasca. Y como el episodio pasado dijimos que las acciones eran mucho más elocuentes que las palabras que profesaban. Claro. Entonces, la persona que promulga, dice que cree en algo, se le va a probar a ver si es verdad. Van a pasar por el momento de la prueba a ver si es verdad eso que está diciendo. Así que, si una persona no tiene esta convicción firme, está a la merced de padecer de la crisis mundial que estamos viviendo. Sí. Pero una persona que crea firmemente en esto, la fe en estas convicciones y en esta palabra es más fuerte que cualquier otra cosa. Nada la va a vencer. De ninguna manera una persona que esté firme en esta convicción va a quedar en vergüenza. Porque así mismo como el Señor respeta nuestra fe, también... mira esto. A Dios no lo mueve ni el llanto, ni el pataleteo, ni el grito, ni nada. A Dios lo mueve la fe. Claro. Y cuando una persona acciona y su mente, sus palabras, lo que sale de su mente es fe, lo que sale de su boca es fe, lo que reflejan sus acciones es fe, a Dios no le queda más remedio que ir tras de esa persona y guardarlo y protegerlo y salir y sacar cara por él. La Biblia dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo. Este sistema de cosas que estamos viviendo, en el mundo en que usted y yo vivimos, que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu que está gobernando el planeta en que usted y yo vivimos, solamente puede ser vencido de una manera. No hay dos maneras. No es la ciencia médica, no son los conocimientos humanos. Hay una sola manera de salir victorioso en este planeta que usted y yo vivimos. La Biblia dice cuál es la manera. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted y yo no somos capaces de creer lo que dice la Biblia, estamos perdidos, mis queridos hermanos. Y ese enemigo gana la batalla en cada área de la Biblia que usted y yo no creamos. Fíjate que yo acepto obedecer las leyes. Por ejemplo, las leyes de tránsito, yo me pongo un cinturón de seguridad siempre que salgo y yo obedezco esa ley. Y alguien me podría decir: bueno, pero tú no confías en Dios, aunque te va a proteger en todo el camino. Sí, no, yo confío en Dios. Lo que pasa es que Jesucristo en la cruz no pagó el precio para yo ser librado de un accidente. Ahora, Cristo en la cruz pagó el precio para yo ser librado de la enfermedad. Sí es. Mire la diferencia. Yo puedo manejar cualquier otro asunto, pero lo que sea relativo a lo que Cristo compró en la cruz, provisión para el espíritu, el alma y el cuerpo, eso no se negocia. Con eso no podemos llegar a ningún acuerdo. Estas leyes divinas son las que rigen mi vida. Y estas leyes divinas son mayores que las leyes de la tierra.
van a regir mi vida hoy, mañana y siempre, no importando cuáles sean las leyes que se tomen aquí y que las tomen los gobernantes de este planeta. La ley que yo sigo es esta ley, Éxodo 23, versículo 25. Escuche lo que dijo el Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa es la palabra que Dios comparte contigo y conmigo. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Usted y yo tenemos esa palabra a la mano, y usted y yo tenemos que tomar la decisión de si vamos a vivir de acuerdo a esa palabra, si la creemos o no la creemos. Si usted la cree, esa es la victoria que ha vencido la enfermedad. Esa es la victoria que ha vencido el mundo. La fe que usted y yo tengamos en esa palabra.